Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo a hablaros de propósitos de año nuevo y antes de que salgáis del vídeo, no es demasiado tarde, aunque sea finales de enero, aunque sea febrero, aunque estés viendo este vídeo en agosto, no es demasiado tarde para ponerse propósitos. Los llamamos propósitos de año nuevo, pero eso es simplemente una excusa para motivarnos a hacerlo, para tener una fecha, para empezar a pensar en estas cositas. Y los propósitos es un tema que a mí me encanta, me flipa, soy un poquito friki, la verdad, de este tema, porque desde hace algunos años entendí cómo realmente hacer propósitos de año nuevo para que te funcionen, para que te sirvan, para que no sea una lista más de obligaciones y sí que trabajen contigo para crear la vida que quieres. Así que no podía dejar pasar el año sin hablaros de esto. Vais a ver que efectivamente tengo mucho que decir sobre esto. Os voy a intentar hacer un vídeo que sea un poco más ligero para ir punto a punto, pero de una manera un poco más rápida. Evidentemente me encantaría explayarme y explicaros por qué pienso de cada cosa mucho más en profundidad, pero me gustaría daros como una visión global de qué creo yo que son en realidad los propósitos de año nuevo, por qué fallan en su gran mayoría de veces y cómo puedes aplicarlos desde ya para que te ayuden a llevar el año. Porque los propósitos bien aplicados son una de las mejores cosas que te puedes regalar este año, en mi experiencia, por supuesto. Y siento que últimamente los estamos demonizando mucho, que como no los sabemos aplicar bien, estamos decidiendo que entonces son algo negativo y que mejor no ponérselos. Y obviamente yo no te voy a obligar a ponerte propósitos de año nuevo y creo que cada uno tiene que hacer lo que mejor le sirva. Pero antes de decidir que esto no es para ti, dame una oportunidad. A lo mejor te hago cambiar de idea. Y si no, pues no pasa nada, podemos seguir siendo amigas. A ver, yo también he estado ahí, ¿vale? Yo también he hecho cada año nuevo una lista de 50.000 propósitos y cosas que quería hacer en el año que empezaba. La he metido en un cajón, me he olvidado completamente de esa lista, de hecho muchas veces hasta la he llegado a perder. Y luego llega diciembre y digo, la lista de propósitos. Si la encuentras, si no la has perdido, la sacas y ves que efectivamente no has cumplido prácticamente nada y si has cumplido alguna de las cosas ha sido o por casualidad o medio las has cumplido. Te sientes mal, te sientes un desastre, te sientes que te falta disciplina, que te falta motivación, que no eres esa persona que puede conseguir cosas, tiras a la basura, celebras año nuevo, te viene una motivación increíble y dices, este año va a ser diferente, este año sí que voy a hacer todas estas 27.000 cosas que voy a poner en la lista este año, la vuelves a guardar en un cajón y vuelta a empezar. En serio, esto no es una crítica, ¿eh? Yo he estado allí. Yo la verdad agradezco mucho que tengo un poco de síndrome de Diógenes con cosas de papelería, cuadernos y tal, y yo llego a encontrar listas de propósitos de año nuevo mías de cuando era adolescente y I feel you. Sé lo que es. Perfectamente también que a lo mejor después de tantas experiencias negativas estés hasta las narices y digas, mira, yo no quiero ya saber nada de propósitos de año nuevo, ni idioteces, yo simplemente me voy a dejar fluir y a tomar por saco. Y oye, es una opción muy lícita, ¿eh? Pero quiero compartirte que yo, desde que hago los propósitos de una manera completamente diferente y entiendo qué son, o al menos qué son para mí, son algo que de verdad aprecio muchísimo en mi vida, que me dan mucha seguridad, me dan mucha guía cuando me siento perdida, me dan mucha perspectiva, me ayudan a conseguir esas cosas que sí quiero conseguir y además acabo casi siempre ahora los años con todo o casi todo cumplido. Así que es posible, de verdad. Obviamente yo te voy a dar los consejos que a mí me han funcionado y te voy a dar mi perspectiva. Como siempre os digo, todas estas cosas yo las comparto porque a mí me van súper bien y creo que pueden servir a otras personas, pero todo esto tienes que adaptarlo a tu estilo de vida, a lo que tú quieras y a lo que a ti te funcione. Y como digo, puede ser que en tu caso pues sea mejor pues no ponerse propósitos y ya está, si es que eso está súper bien. Pero por si cualquiera de estas cosas te podría servir de inspiración, pues te voy a dar las claves, qué es en mi opinión los propósitos de año nuevo, cómo lo pongo yo en práctica y cómo hago que los propósitos no sean una lista de obligaciones que está sobre mi cabeza y que me hacen sentir mal al final de año, sino realmente una guía, algo que me ayuda, una herramienta. Y además también puede ser algo divertido. Y si piensas que es demasiado tarde, esto creo que es uno de los errores que se tienen normalmente con objetivos en general. Esta mentalidad de o es en el día perfecto o no tiene sentido empezar o proponerse cosas. Realmente decidimos el año nuevo porque es algo mental, es una fecha que nos da claridad, que nos da esta sensación de comienzo de página nueva. Pero, como os digo, esto nos lo hemos inventado. En Occidente nos hemos inventado que el año empieza el 1 de enero, en otras zonas del mundo no es así. Usa esto a tu favor.
No tengas esta mentalidad de mañana empiezo, porque eso es una de las razones por las que al final no acabamos haciendo esas cosas que queremos hacer. Cualquier día es bueno, simplemente tienes que inventarte tu propia excusa mental, que esto es un consejito que te doy. Que te da pereza y dices, ay, es que si fuera 1 de enero estaría motivada, pero es que hoy no está motivada. Busca la razón que tenga sentido para tu vida actual. Por ejemplo, tiene mucho más sentido para mí febrero que enero. Esto os estoy poniendo ejemplos, ¿eh? ¡Ay! Qué bien que voy a hacer esto en febrero, porque enero para mí es un mes más de poco a poco volver a la rutina, de dejar las fiestas atrás, de recuperarse de las fiestas, que pueden ser algo muy intenso, y en febrero pues siento que ya tengo el espacio mental para realmente pensar en estas cosas. O, por ejemplo, ponte que hoy es día 10, de me da igual qué mes. Ay, pues es que el 10 es justo mi número favorito, entonces claro, esto me va a dar muchísima fuerza para tener claridad y para hacer estas cosas. Usar esto. Vuestra mente va a creer lo que decidáis creer, y esto puede ser malo, evidentemente, pero también puede ser muy bueno. Usadlo. Y los trucos que yo os voy a decir pueden tomar bastante tiempo si lo hacéis muy en profundidad. No hace falta que hagas todo hoy, pero sí que plantéate que hoy realmente sea el inicio de este proceso y que este vídeo sea como el primer pasito. Vale, antes de hacer los propósitos necesitamos tener un poco una idea general de qué vida tenemos, cuál es nuestro estado actual. Si hacéis journaling o creéis que lo tenéis muy claro, no hace falta que hagáis este paso, pero puede ser que ni siquiera lo sepáis, que eso es completamente normal. Os voy a dejar unas preguntas que yo creo que pueden ayudar si no tenéis muy definido cómo se ve vuestra vida actualmente, de dónde venís, hacia dónde vais, porque de verdad que esto es muy interesante tenerlo clarito porque nos va a ayudar muchísimo cara a elegir propósitos que de verdad nos vayan a ayudar. Y no os agobiéis si veis preguntas que decís, buf, no tengo ni idea. Yo os recomiendo que simplemente si queréis hacer estos ejercicios de journaling, que os lancéis a escribir lo que os salga automáticamente. Y si automáticamente os sale algo del estilo, la verdad es que no tengo ni idea, estoy súper confundida en este sentido, bien. O sea, la respuesta estoy confundida es una respuesta que ya nos da información. Vale, ahora que tenemos un poquito de claridad en cuanto a cómo se ve nuestra vida actualmente, es el momento de soñar, es el momento de proyectar hacia el futuro y pensar qué tipo de persona queremos ser o qué cosas que nos gustaría lograr en 2026. Y este no es el momento de hacer propósitos, ojo, esto yo creo que es una de las claves. Me gustaría que antes hicierais una lista de absolutamente todo lo que se os ocurra. A mí esto me sirve un montón, porque así separamos dos tareas. Una tarea es generar ideas, que es lo que vamos a hacer ahora, un brain dump que se llama, una lluvia de ideas, y otra que vamos a hacer más tarde es seleccionar y entonces elaborar nuestra lista de propósitos. Siento que muchas veces intentamos hacer estas dos cosas a la vez y al cerebro normalmente se le da un poquito mal hacer dos cosas a la vez. Entonces, no tengáis miedo a poner demasiadas, de hecho la idea es que os quedéis sin ideas y veáis qué es todo lo que os ha salido ahí en la mente que os gustaría conseguir. Eso sí, tener en cuenta que estamos haciendo una lista de ideas para conseguir en un año. Me refiero, si el sueño de vuestra vida es tener una casa en el campo, pero ahora mismo económicamente eso sería bastante imposible, no pongáis comprar una casa en el campo, pero sí podríais poner, por ejemplo, ahorrar para en un futuro ver si puedo comprarme una casa de campo, por ejemplo. O sea, no os alejéis de esas ensoñaciones tampoco que tenéis hacia vuestra vida ideal futura, aquello que queréis conseguir, porque evidentemente es importante que si podéis vayáis construyendo poco a poco esos futuros, pero tener muy presente de que esto es una lista para 2026. Si no ponéis algo porque creéis que este año no va a ser realista, eso está súper bien. Siempre está 2027 o 2028, etcétera, etcétera. Si os resulta un poco abrumador, también un consejito que ayuda mucho, yo a veces lo hago, es separar las ideas en las principales áreas de vuestra vida. Por ejemplo, os podéis poner una columna que ponga situación económica, otra columna que ponga relaciones, otra columna que ponga salud, otra columna que ponga carrera profesional o estudios. En fin, las áreas que penséis que son como las áreas principales de vuestra vida y entonces debajo ponéis las ideas que tenéis de cosas que os gustaría conseguir en cada área el año que viene. Como os digo, no os agobiéis porque esto son solo ideas, así que poner todo y luego ya vemos qué nos sirve y qué no. Por supuesto, para este paso basaros mucho en las respuestas que disteis en el ejercicio anterior si lo habéis hecho. Si por ejemplo veis que habéis estado escribiendo sobre me siento un poco perdida sobre mi vida, por ejemplo, pues podríais plantearos hacer
como objetivo ganar claridad en qué quiero conseguir en la vida, y para ello pues ya veremos qué pasos ponemos para conseguir eso. Si habéis escrito, por ejemplo, que os encanta escribir pero os sentís un poco frustrados de que no sabéis a dónde vais con la escritura y no conseguís terminar un proyecto, pues un objetivo muy bueno podría ser terminar un proyecto de escritura. Si ha salido algo interesante en las preguntas de Journalist anteriores, tenedlas en cuenta porque eso es una voz interior que os está diciendo cosas. Y por último, en este punto ya lo voy a decir, que esto es otro de los errores garrafales de los propósitos de Año Nuevo: alejaros de esas cosas que creéis que tenéis que hacer. En serio, pensad qué queréis hacer y por qué, pero no pongáis la típica cosa de beber más agua, que no estoy diciendo que beber más agua sea malo, y de hecho sí es algo muy muy importante para vuestro camino, porque queréis mejorar en salud y de verdad veis que eso es ese es el principal motivo por el que no tenéis salud, pues por supuesto podéis poner beber más agua. Pero ¿entendéis que os digo? Estos propósitos que no es que realmente estén naciendo de ti, o no es que realmente os vayan a acercar a esa vida que queréis construir o a eso que queréis conseguir en el año, sino que simplemente pensáis que tenéis que. No, aquí no entran tenéis que. Ir al gimnasio 7 días a la semana y eres una persona que, 1, no le gusta el gimnasio y 2, no hace deporte regularmente. Habrá que pensar cómo, evidentemente yo no te digo, entonces no hagas deporte, evidentemente es si queréis mejorar a nivel salud física, es muy interesante que os planteéis cómo podríais hacer deporte el año que viene, pero claro, tener en cuenta, si odiáis el gimnasio, pues hay otras opciones. ¿Entendéis lo que os digo? Hay mucha gente que, por ejemplo, dejad de fumar, pero no tienes ningún tipo de intención de dejar de fumar, simplemente lo pones porque sientes que deberías dejar de fumar, pero internamente tú no quieres dejar de fumar, pues seguramente no dejes de fumar. Los propósitos deben ser cosas que de verdad queramos hacer, ya sean fáciles o difíciles, ya sean grandes o pequeñas. No hace falta que sean sueños enormes, no hace falta que sean sobre conseguir cosas a nivel profesional, puede ser simplemente conseguir algo como me gustaría pasar más tiempo en la naturaleza. Eso es un objetivo maravilloso, pero son cosas que de verdad tienen que ser, que nazcan de lo que queréis ser o quién queréis ser, o lo que queréis hacer, no lo que tenéis que o deberíais que. Voy a dejar de ser pesada en este punto, pero es que creo que es principal, o sea, creo que es lo más importante y la razón por la que mucha gente falla los propósitos, que se ponen propósitos muy genéricos que en realidad ni les van ni les vienen o que en muchos casos ni siquiera quieren hacer realmente. Entonces, resumido, porque he dicho muchas cosas. Hacer un brain dump significa poner todas las ideas que se os ocurran sin preocuparos, pero intentar que sean realistas, acorde a lo que podéis realmente conseguir en un año, y que realmente sean cosas que queréis, necesitáis implementar en vuestra vida. Y no tenéis que, debo que, estaría bien que. Bien, ahora vamos a hacer algo que es muy difícil, pero también creo que es muy, muy importante. Y es muy importante no solo para los propósitos de Año Nuevo, sino que yo creo que es una habilidad muy buena a tener en general en la vida, que es priorizar. Hemos hecho una lista de ideas y ahí pues vamos a tener un poco una idea de qué anda en nuestra cabeza que nos gustaría conseguir. Pero ahora tenemos que mirar al 2026 y preguntarnos, ¿cuáles son las cosas más importantes de esta lista que sí o sí quiero conseguir? Vamos a priorizar. Y esto yo sé que es muy difícil porque te van a empezar a entrar pensamientos de ay, pero también quiero hacer esto, ay, pero también quiero hacer esto. Un pensamiento que a mí me ayuda mucho en estos casos es que no sea un propósito de Año Nuevo, no significa que no lo vaya a hacer, no lo vaya a tener en cuenta o no lo vaya a cumplir. Pero los propósitos de Año Nuevo, y esto yo creo que es la mentalidad que a mí me ayuda un montón y por eso a mí me sirven bastante, son una guía, son un mensaje que tú te estás lanzando a tu yo del futuro para cuando la vida sea muy abrumadora y tengas 50.000 cosas que hacer, es un mensajito que te recuerda, hey, lo más importante para nosotras este año es esto. Entonces, si no tienes tiempo de hacer las 50.000 cosas que te gustaría hacer, ponle foco a esto. Y luego ya vamos viendo si podemos añadir o si tenemos que quitar, etc. Insisto, que no pongáis algo como propósito no significa que no lo vayáis a cumplir. Pero es importante priorizar, porque uno de los problemas principales de los propósitos de Año Nuevo es que son listas demasiado grandes, que son súper abrumadoras, que son de 35 cosas que queréis hacer en 2026 y es muy difícil en el día a día priorizar 36 cosas. Yo, para que os hagáis una idea, el primer año
que yo cambié mi chip en cuanto a propósitos de año nuevo, fue un año en el que me puse solo un propósito. Y de hecho, si os atrevéis a hacer esto o si sentís que eso puede conectar bastante bien, os lo recomendaría muchísimo, muchísimo, porque da muchísima claridad y muchísima paz. De hecho, ese primer propósito fue que yo llevaba muchos años muy frustrada de que no estaba consiguiendo terminar de escribir mi novela. Me puse, mi único objetivo era terminar mi novela ese año. Me daba igual el resto, pero quería terminar la novela. Evidentemente, cuando tienes un propósito en vez de 30, es muchísimo más fácil que lo consigas. Y yo sé que puede parecer a poquito para un año, pero es mucho mejor acabar el año con un propósito cumplido que con 37 a medio cumplir. Entonces, si no queréis solo tener un propósito, que lo entiendo, yo os recomendaría que hagáis una lista de entre 1 a 5, sobre todo si es la primera vez que los hacéis de este modo y con esta manera de pensar. Y si os da pena como rechazar las otras ideas que tenéis porque os gustarían, que también lo entiendo, no sé si os sirve esto, pero yo siempre tengo 2 listas. Una es mi lista de propósitos, que es en donde voy a poner el foco principal, y luego tengo una lista que es como de sueños o cosas que estaría bien tener en cuenta. Y entonces me pongo todas esas ideas que no han como sido priorizadas en los propósitos, pero que de vez en cuando me gustaría repasar y ver si tengo un huequito y puedo también ponerles un poquito de foco porque son cosas que me gustarían hacer. Si hacéis esto, a mí me ayuda por el hecho de sentir que no estoy como rechazando todas esas cosas que no he priorizado, pero de verdad tiene que ser muy importante que entendáis que esa lista no es la lista de propósitos y por lo tanto no son obligaciones, son sugerencias, cosas que si tenemos tiempo estarían bien. Tener en cuenta que además vivimos en un mundo que por desgracia está haciendo que nuestra energía y nuestra atención sea cada vez más limitada. Entonces siento que en el mundo que vivimos es cada vez más necesario aprender a priorizar y aprender a enfocarnos, a poner el foco en una cosa al mismo tiempo. Y también además tener en cuenta con estas cosas de que luego la vida estamos muy liados, o sea, seguramente tengas como unos estudios a los que atender o un trabajo o sitios a los que ir en un día a día y tengas realmente muy poco tiempo libre. Si a eso le añades 35.000 objetivos, más hobbies, más planes con amigos, más... Es en serio, es muchísimo mejor tener cuantos menos propósitos de año nuevo posibles, porque así se nos va a hacer muy fácil y hasta divertido el perseguirlos y el realmente motivarnos a cumplirlos. Vale, os voy a dar un paso extra que os podéis saltar, sobre todo si os da un poquito de rabia, pero ayuda, en serio, estas cosas ayudan. Si habéis puesto más de un propósito, yo os recomiendo que subrayéis en dorado, en vuestro color favorito o en el ordenador le pongáis un titulillo más mono, como lo estáis haciendo, pero os recomiendo que de esos 5 elijáis uno que va a ser como el más importante, así para tenerlo incluso más claro. De hecho, yo ha habido años que, por ejemplo, los he puesto por el primero era como el más importante, el segundo era el segundo más importante y así los 5. Felicidades si habéis seguido todos estos pasos, ahora tenéis vuestra lista de propósitos de año 2026 que está ya lista para inspiraros, para recordaros dónde queréis poner el foco y guiaros en este año que estamos estrenando. Pero aquí no acabamos, porque es importante saber por qué nos estamos poniendo los propósitos y qué propósitos vamos a tener, pero también es muy importante cómo cumplirlos, porque si esta lista tan bonita ahora cierras la libreta y la metes en un cajón, pues se va a seguir quedando sin cumplirse. Vale, una cosa que es fundamental y yo aprendí hace muy poquito es que es importante ver esta lista a menudo. No sirve de nada que la guardes en un cajón pensando me voy a acordar, no, es importante que la tengamos delante de nuestras narices en el día a día, porque va a ser un recordatorio constante de efectivamente qué queremos conseguir, hacia dónde queremos llegar y en serio, cuando digo qué queremos conseguir no quiero que penséis que esto es sobre productividad solo, o sea, puede ser sobre productividad si es lo que queréis, pero esto también puede ser qué tipo de persona quiero ser o qué tipo de vida más saludable quiero llegar a tener, o sea, los propósitos pueden ser de lo que queráis. Pero insisto, es importante que los veamos a menudo. Si por ejemplo hacéis bullet journal, podéis hacer una página preciosa con vuestras pegatinas favoritas y poneros importante, si hacéis bullet journal, un marcador y verla a menudo, porque si la dejáis ahí que se va perdiendo conforme vais escribiendo, tampoco nos sirve tanto.
Si lo estáis haciendo de manera digital, yo por ejemplo trabajo mucho con Notion, pues curraros una página en la que pongáis pues con los emoticonos que queráis o fotografías que os inspiren, o también por ejemplo hay gente que la hace muy minimalista y se la pone de fondo de pantalla. Podéis poneros un post-it en el baño si sois más de algo más sencillo y que trabaje mejor. Si es además una lista de 1 o 5 propósitos, os cabe en un post-it perfectamente y es una buena manera de incluirla en vuestro día a día. Mi manera favorita es hacer esto de una forma creativa. Y mi manera favorita, nos va a sorprender porque es la manera favorita de mucha gente, es hacer un vision board. Un vision board porque además creo que cuando se hace de forma visual tiene muchísimo más poder a la hora de que nuestro cerebro lo esté reteniendo todos los días la información. Yo, pues como prácticamente todo el mundo, lo hago con imágenes de Pinterest y lo hago en Canva, y aquí está un poco la clave. El año pasado a mí me flipó hacer esto, que fue que me imprimí en un papel bueno el vision board en un tamaño considerable y lo pegué en el cabecero de mi cama. Entonces yo todas las mañanas veía mi vision board. Y además la clave de esto es que si lo hacéis una actividad creativa, que puede ser un collage digital, pero puede ser también un collage que recortéis, puede ser un dibujo que hagáis, lo que sea. Pero si es visualmente atractivo, aquí va a estar la clave, si es bonito o... Bueno, bonito, si os gusta a nivel estético, vais a querer verlo, que yo creo que esa es la clave. Si es simplemente una lista escrita, puede funcionar, no os digo que no, pero el super mega poder de hacerlo de forma creativa y así es que vais a querer verlo porque es muy bonito. Os lo podéis poner también de fondo de pantalla. A mí esto no me gustó tanto porque los fondos de pantalla tan complejos a mí me estresan un poco, pero yo ya os digo, me flipo. Si queréis un vídeo más en profundidad sobre cómo hacer un vision board, sobre todo el cómo hacerlo digital, os dejé, no sé si el año pasado o el anterior, un vídeo tutorial sobre cómo hacer un vision board con consejitos de realmente cómo hacer uno que funcione para los propósitos de año nuevo y darnos dirección en el 2026. Bueno, digo 26 porque es el año en el que estamos, pero cualquier año, evidentemente. No me voy a enrollar mucho más en este tema, pero si tenéis curiosidad, pues lo tendréis en la descripción. Me parece que estoy aquí parando el tráfico. Y bueno, ya os voy a dejar de dar la chapa, vamos con el último paso, el último punto que yo creo que es imprescindible para efectivamente cumplir los propósitos de año nuevo y que te sirvan. Hemos visto el cómo integrarlo en nuestro día a día, hemos visto cómo elaborar unos propósitos que tengan sentido, pero ahora vamos a atacar el último error, que es que mucha gente piensa que los propósitos se van a cumplir solos simplemente porque lo hemos decidido. Da igual la disciplina que tengas, da igual la motivación que tengas el 1 de enero o cuando empiece la primavera o cuando sea que hayas decidido hacer este proceso, si no tienes un sistema o si no tienes claro cómo vas a cumplir estos objetivos, seguramente no se cumplan. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Normalmente se hace simplemente cogiendo el objetivo, dividiéndolo en los pasos más sencillos, más asequibles que tendrías que hacer poquito a poco para conseguirlo, y decidir cuándo vas a hacer esto o cómo lo vas a integrar en tu rutina, porque muchas veces la gente se queda en el sistema, se quedan en los pasos, pero no deciden cuándo van a hacer esas cosas ni cómo hacer que tengan sentido con su día a día, y entonces pues en ese sentido tampoco se cumplen. Por ejemplo, si vuestro objetivo es escribir un libro, un primer paso podría ser desarrollar la idea, otro segundo paso podría ser desarrollar fichas de personajes, de mundo, otro paso podría ser decidir el título, otro paso debería ser establecer una rutina de escritura, otro paso pues sería lanzarse a escribir. En fin, me estoy inventando, pero para que veáis a qué me refiero con pasos más asequibles. Esto se puede aplicar también a trabajos de carrera. Si tenéis que presentar el TFG, no sé si se seguirá llamando TFG, se llamaba así en mi época, pues un paso podría ser decidir un tema, otro paso podría ser contactar con vuestro tutor, hablar de ello, otro paso sería decidir el título, otro paso sería decidir las preguntas. Si queréis hacer deporte, que es otro tipo de propósito, ¿no? Pues un primer paso podría ser plantearos qué tipo de deporte queréis hacer. Y si es deporte, por favor, no vayáis al gimnasio simplemente porque todo el mundo está yendo al gimnasio. Si os encanta el gimnasio, ole, no estoy diciendo que el gimnasio sea malo, pero veo mucha gente que se piensa que es la única manera de hacer deporte. No es la única manera. Si te gusta estar en la naturaleza, puedes hacer senderismo. Si te encanta ser elegante o te encantaría ser elegante y es como el tipo de energía que quieres traer al mundo, pues está el ballet. Hay deportes de equipo, si quieres que sea también una actividad social, hay muchas formas, pero bueno, que me enrollo.
Si es hacer deporte, pues un primer paso sería decidir qué deporte se adecua mejor a vuestras necesidades actuales y a cómo creéis que vais a disfrutar más el deporte, que es importante disfrutar los propósitos, las cosas que decidáis hacer. Recordemos que estos son cosas que queremos hacer, ¿vale? Entonces no deberían ser cosas que suframos, lo que siempre nos vaya a apetecer, pero no deberían ser cosas tampoco que nos hagan miserables. Otro paso podría ser pues buscar sitios en donde se haga ese deporte en tu zona, otro paso sería ir allí, informarse y registrarse, otro paso sería pues ir allí y empezar a hacer las clases, eso sí vais en formato clase evidentemente. En fin, creo que entendéis cuando me refiero a pasitos más asequibles. Y una vez tienes estos pasos, como ya digo, claros, pensar qué tipo de vida tenéis y dónde cabe esto en vuestra vida. Por ejemplo, tenéis un trabajo de 9 a 5 o un trabajo de mañana y tarde y queréis escribir un libro. Perdón, estoy poniendo este ejemplo todo el rato porque como yo escribo, creo que es un ejemplo bastante claro, pero por favor llevároslo a lo que sea, ¿no? Y, por ejemplo, sois además una persona que sois más creativa por la mañana, que esto también es importante, conoceros un poquito, qué funciona mejor para ti y qué funciona peor. Si no tienes ni idea, pues lo mejor es probar cosas y ver qué te funciona mejor y qué te funciona peor. Ya está, no hay más tu tía. Pero si, por ejemplo, sabéis que sois más creativos por la mañana y queréis escribir un libro, pero estáis muy ocupados, pues no pasa nada. Durante el desayuno, mientras desayuno, voy a dedicarle media hora a mis proyectos de escritura. Y ya lo has integrado en tu rutina. Pruebas esto el primer mes. ¿Que no te funciona? Pues lo cambias. Pero el realmente tener ya decidido y claro cómo se va a hacer esto. O, por ejemplo, no hace falta que sea todos los días. A lo mejor vuestro objetivo es pasar más tiempo en la naturaleza. Vale, pues durante la semana voy a decidir qué ruta cerca de mí voy a hacer de paseo en mi entorno por la naturaleza o a dónde podría ir para estar más en contacto con la naturaleza y me voy a proponer que 2 veces al mes voy a hacer esto. Entonces te pones en el calendario tal fin de que lo tengo más libre, voy a hacer esta ruta y tal otro fin de pues voy a ir a este parque que tengo más cerca porque estoy más ocupada, pero eso también cuenta como ir a la naturaleza. Os estoy poniendo ejemplos de maneras de tener un sistema y de integrar estos pequeños pasitos para iros poco a poco acercando a vuestros objetivos. Y de verdad, que no penséis que porque algo sea pequeño o sutil o un cambio muy casi imperceptible en vuestra rutina no va a tener un impacto, porque a veces las cositas más pequeñas son las que mayor impacto tienen cara al futuro. Y para quienes hayáis tenido más de un propósito, también por favor tener claro que el año tiene 12 meses. Entonces no hace falta que nos centremos en todos los propósitos a la vez, que esto creo que también es otro error, sobre todo cuando tenemos pues listas pues de entre 5 propósitos o más, el pensar que tienes que empezar con todos el 1 de enero. Calma. Por ejemplo, si tienes 2 propósitos, uno es sacarte el carnet de conducir y otro es, iba a decir escribir una novela, pero estoy siendo muy pesada, no, vale, entregar el TFG, que se me parece. Pues podéis plantearos, vale, como voy a tener para el carnet de conducir parte teórica y luego parte práctica, a principios del año me voy a centrar en el teórico de conducir y una vez entre en la fase práctica de conducir, que lo voy a hacer, por ejemplo, poneros más por las tardes y no me ocupa tanto espacio mental, pues ahí me pongo para empezar a programar el TFG. Esto evidentemente si podéis hacerlo con esos deadlines, ¿me entendéis, no? Pero podría ser una manera de estructurar estos propósitos, por ejemplo. No tenéis que hacer todo a la vez y de hecho es bastante recomendable que os centréis en 1 o 2 y luego, conforme estos vayan avanzando, pues vayáis centrándonos en los otros. Echad una vista a vuestro calendario, cómo se ve vuestro año, qué mes vais a estar más ocupadas, qué mes tenéis más libre, haceros una idea y pensar cuándo sería más inteligente hacer qué y qué cosas se combinan mejor. Pero siempre intentar hacer 1 o 2 cosas máximo cada mes. No que hagáis 2 cosas al mes, me refiero a que os centréis en esas 2 cosas al mes. Por último, me gustaría deciros que evidentemente esto es una guía, es una herramienta. Significa que debería servirte a ti, a qué tipo de persona eres. Y una persona puede cambiar muchísimo en un año. Nunca os sintáis mal por priorizar, que de hecho esto, como ya os digo, creo que es una herramienta fundamental en la vida. Si de repente teníais planteado que en marzo ibais a empezar con vuestro proyecto del vestido que queríais coseros a mano y marzo de repente llega una malísima noticia, tenéis que atravesar un duelo o de repente os ponen un trabajo extra con el que no contabais, en fin, la vida da de repente un giro, que le gusta mucho hacer eso,
y no tenéis tiempo o no tenéis energía mental y esto va a ser algo que os va a estresar más todavía, nunca tengáis miedo a dejarlo ir por un tiempo y también nunca tenéis miedo a modificar esta lista. La gente se piensa que una vez que tú decides algo en enero eso es inamovible, pero una persona puede cambiar mucho y puede ser que llegue a agosto y pienses, es que ya no quiero conseguir esto. Es que esto que escribí tenía sentido en esa época, pero han pasado cosas y ahora yo ya no quiero esto. Modificarla, cambiarla, tener una relación viva con esta lista porque estáis vivos y cambiáis y es normal. Y último mini consejito, cómo yo llevo esto en el día a día es que yo cuando termina un mes hago una reflexión de cómo ha ido ese mes. No lo hago todos los meses porque hay veces que la vida, como ya os digo, pero bueno, es algo que me gusta mucho hacer si puedo. Y pues me pongo un poco a pensar pues en mis hábitos, en el mes que he tenido, he cumplido o no los objetivos del mes. Y cuando voy a decidir los objetivos del mes siguiente, tengo en cuenta evidentemente qué cosas han funcionado, qué cosas debería modificar. Le vuelvo a echar un vistazo a esos propósitos del año para ver qué tal van y le echo un vistazo a mi calendario y a qué cosas tengo que conseguir, pues aunque no sean propósitos, porque tenemos siempre, pues ya os digo, responsabilidades. Teniendo en cuenta el tipo de mes que tengo, si por ejemplo estoy muy liada con un montón de cosas de administración, actuaciones en mi caso o cosas que tengo que gestionar, pues a lo mejor decido apartar un poco la mayoría y centrarme en una cosa que tenga sentido de los propósitos ese mes si puedo. Como ya os digo, es un trabajo de ir probando qué funciona, qué no funciona e ir adaptándonos al mes que vamos a vivir, pero a mí me gusta mucho y creo que funciona muy bien cada mes volverle a echar un vistazo a esa lista y preguntarme, ¿hay algo que pueda implementar este mes para ayudarme a estas cosas que quería conseguir? Bueno, me ha encantado hacer este vídeo. Sí que es verdad que siento que he ido demasiado rápido en algunos aspectos. Perdonad si algunas cosas han quedado un poco aceleradas o han quedado un poco sin aclarar, porque es que tenía tantas cosas que quería decir que creo que es como el esquema principal de cómo yo creo que funcionan los objetivos, propósitos de año, pues que quería realmente daros una visión general. Si hay algo que se os haya quedado ahí, que digáis, ay, me encantaría que hablaras un poquito más de esto, o que dieras consejos más específicos en esto en concreto de lo que has mencionado, este tipo de vídeos me encantan, este tipo de temas me encantan, así que me ayudaría muchísimo que me lo dejarais en los comentarios y así sé que os interesa. Espero de corazón que os haya servido y que os haya gustado. Muchísima suerte, muchísimo año con este 2026, que parece ser que va a ser un año muy emocionante. Me he enterado hace poquito que es el año del caballo, el año número 1 en numerología, año de tomar la iniciativa, así que a tope con ello y ojalá estéis muy bien. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.